Hola, buenas tardes, mi nombre es Juliet Gómez. Hoy vengo a exponerles sobre la vanguardia del pop art. Bueno, el pop art, también conocido en español como arte pop, es un movimiento plástico que tuvo origen en la década de 1950 y nace entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Se generó una gran onda expansiva por todo el mundo, tanto en Europa, América Latina, Asia y Oceanía. Se impulsa en la Segunda Guerra Mundial y la llegada de la televisión. Este movimiento artístico nace con la idea de tener en cuenta el universo de los símbolos. La ideología del pop art es impactar visualmente, ser novedoso, ser original y satisfacer al espíritu joven libre mediante colores vivos y brillantes. Surge como una alternativa popular e innovadora y también como una corriente de arte accesible y arte rebelde. El pop art utiliza elementos cotidianos del país, por ejemplo, las figuras representativas y artísticas, con el fin de permitir al espectador inferir un mensaje determinado. Bueno, las viñetas o globos en el cómic es una característica del pop art. ¿Qué quiere decir? Que el dibujo tenga el fin de decir lo que quiera decir o simplemente no lo diga. Este arte es sutil y ha sido muy bien aprovechado. Sus características son, tenemos el humor, que es un movimiento humorístico con guiños cómplices. Tenemos las colores y las repeticiones, que aunque algunas obras no tengan las mismas características y sus artistas tengan diferentes perspectivas, podemos decir que se tienen ciertas similitudes en común, como por ejemplo los colores, las sombras, la eliminación también de sombras, las series, las repeticiones, etc. La inspiración de la cultura de masas busca representar objetos simbólicos de una civilización. Por ejemplo, los carteles, los cómics, las figuras políticas, etc. La ampliación de la noción de la belleza del repertorio de símbolos del pop art. Este comprendía que incluso los objetos de la masa podían contener elementos de belleza. Por último, podemos decir que el pop art impacta visualmente y globalmente. Hola a todos. Para continuar con el tema de las características del pop art, encontramos una que se llama descontextualización. Esta en particular es una de las estrategias más representativas del movimiento, ya que consta de tomar figuras, objetos, fotografías o obras de otros artistas para a partir de ellas crear nuevas piezas de arte, ya sean esculturas, serigrafías o pinturas. Un ejemplo de esto que muchos podemos reconocer son las latas de sopa Campbell, realizadas por el artista Andy Warhol, que más adelante vamos a hablar de ellas. Otro ejemplo como el que ven en pantalla, que son las botellas de Coca-Cola, que a partir de ellas podemos hacer nuevas piezas gráficas muy interesantes. La siguiente característica es la provocación. El arte pop se convirtió en un movimiento muy polémico y provocador e incitante, dado que este cuestionaba la idea de la originalidad, de la superioridad del genio creador y tocaba temas controversiales como lo era la política, la religión y el sexo. La siguiente característica es la incongruencia. El universo de símbolos y gráficos que ofrecía el pop art no era muy fácil de asimilar para los intelectuales de la vieja escuela, es decir, para las personas que ya consumían otro tipo de vanguardia en ese entonces. Adicional a esto, los artistas del pop no tenían un único orden de asimilación, es decir, sus obras no tenían un orden de percepción, lo cual dificultaba las cosas para los espectadores. La siguiente característica es la negación del virtuosismo. El pop art rompía con la idea de que una obra de arte era un resultado de un proceso arduo y complejo.
En base a esto, los artistas implementaron técnicas inusuales y nuevas en el campo de las bellas artes, tales como la serigrafía, el cómic con sus viñetas y el estilo de la línea. Como primer artista principal del movimiento pop art tenemos a Andy Warhol. El estadounidense desempeñó un papel crucial en el nacimiento y el desarrollo del pop art. Él era un exitoso ilustrador, pintor, escritor y cineasta, cualidades que le trajeron un alto reconocimiento y lo ayudaron a convertirse en un gran punto de referencia para los artistas. Su influencia vino respaldada porque el hombre tenía una muy buena retórica con los medios de comunicación y por su influencia como gurú de la modernidad. Cuando escuchamos el nombre del artista Andy Warhol, muchos lo relacionamos directamente a las obras de las latas de sopa Campbell y los típicos de Marilyn Monroe, pero este artista nos dejó muchas obras, todas y cada una de ellas ricas en creatividad, como lo son el retrato de Mao, hecho en 1972, cuya técnica es acrílico sobre lienzo y grabado de lápiz. Esta obra en particular fue tomada y basada en una foto del ex dictador chino Mao Zedong, tomada en 1959. Otra obra del artista estadounidense es The Bridge of Boxes o Las cajas brillo en español, realizada en 1964, cuya técnica es acrílico sobre madera. Esta obra contribuyó a mostrar que la belleza no era consustancial al concepto del arte y que una cosa podía seguir siendo arte independiente de que la belleza estuviera presente en ella. Otro gran exponente de este movimiento es el artista Roy Lichtenstein. El estadounidense fue un gran pintor, escultor e ilustrador que conocido por todo el mundo, más que todo por sus interpretaciones a gran escala del arte del cómic. Algunas de las obras más representativas del artista Roy Lichtenstein son las Crying Girl o Las chicas que lloran. Son dos obras con técnica de litografía, una hecha sobre papel y la otra hecha sobre acero. Son representación directa del estilo del artista, inspiradas en una viñeta del cómic llamado Secret Hearts número 88 de 1963 de DC Comics. También están basados por la situación sentimental que Roy estaba experimentando con su esposa en aquella época. Otra obra muy representativa del artista Roy Lichtenstein es un conjunto de obras artísticas que tienen como título Brush Stroke o pincelada en español. La escultura fue creada en el año 1996, está fabricada con aluminio y pintura. Todas estas obras llamadas de Brush Stroke hacen referencia al oficio del pintor y a la marca que hace el pincel cuando uno pinta. Seguimos con Keith Allen Haring. El americano fue un artista y activista social que se influenció por el graffiti. Sus obras reflejaban la generación de pop y la cultura callejera de Nueva York en los años 80. El hombre también es muy reconocido por tratar temas de mucha controversia, tales como la muerte, el amor, el sexo y la guerra. Entre sus obras más representativas tenemos la que es Rebel with Many Causes, que se traduce Rebelde con muchas causas, de 1989. La técnica utilizada para esta obra fue serigrafía. Hace una referencia hacia aquella postura social que evita comentar ciertas problemáticas. Por eso sus personajes cubriéndose la boca, los oídos y los labios parecen ser aquellos que no aceptaban que existía la crisis del SIDA a fines de los 80. Durante toda su carrera, el artista Haring se dedicó a atraer la atención de este tipo de conflictos, definiéndose no solo como un artista, sino como un creativo con causa. Otra obra muy reconocida del artista se llama Best Buddies, que eso traduce al español como Mejores Amigos, hecha en 1990. La técnica utilizada para esta obra fue serigrafía. Esta obra es un símbolo universal de la amistad. Representa el afecto y la aceptación el uno con el otro. Continuamos con David Hockney. Es un pintor, proyectista, escenógrafo, impresor y fotógrafo británico, cuya mayor influencia fueron las piscinas de California, el sol, las mansiones grandes y las personas bronceándose. Dos de sus obras más representativas es el Sunbather,
hecha en el 1966. La técnica utilizada fue acrílico sobre lienzo, inspirada en ambientes de placer de California y las personas que lo frecuentaban con el propósito de transmitir relajación, calor y luz. La otra obra muy representativa del artista inglés es A Bigger Splash, hecha en 1967. La técnica utilizada fue acrílico sobre lienzo. Hockney se obsesionó con crear cuadros de piscinas, entre ellos obras como The Splash, A Little Splash o este en particular que es A Bigger Splash, también de 1967. Todas estas escenas soleadas, luminosas, muy refrescantes y placenteras tenían muy intrigado al artista. Vamos con Yayoi Kusama. La artista japonesa destaca en técnicas como la pintura, la escultura, el arte performance y las instalaciones artísticas, que son basadas en la psicodelia y en la repetición de patrones. Entre sus obras más características está Pumpkin, o en español Calabaza, hecha en 1998. La técnica utilizada es acrílico sobre lienzo y que está inspirada en los recuerdos de la infancia del artista. Es muy característica por los patrones de puntos. Otra de las obras más significativas de la artista japonesa es la serie de instalaciones Dust Obsession o Obsesión por los puntos, hecha en 1996, fabricada con pintura, acero y globos, que reconfigura su característico patrón repetitivo de puntos. Continuamos con Romero Brito. El artista brasileño era un gran pintor, escultor y serígrafo, altamente influenciado por el cubismo y el graffiti. En sus obras él utilizaba colores muy vibrantes y llamativos para representar la esperanza y la felicidad. Dos de las obras más representativas del artista brasileño son el Brito Garden, hecha en el año 2000, con técnica de serigrafía, que está inspirada en un jardín como hace referencia a su nombre. La segunda es La Mona Cat, hecha en el año 2007. La técnica utilizada también fue una serigrafía sobre papel, considerada como la transfiguración de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Finalizamos con el artista germanoamericano Peter Max. Destacaba en técnicas como la pintura, la ilustración y la impresión. Sus obras son mayormente reconocidas por sus colores saturados y altamente influenciadas por la cultura hippie y la psicodelia. Dos de las obras más representativas del artista germanoamericano son Liberty Head o Cabeza de la Libertad, hecha en 1986 con técnica de acrílico sobre lienzo, y Love, Amor en español, hecha en 1969, que también la fabricó con la técnica de acrílico sobre lienzo. Obviamente ambas inspiradas en la psicodelia y como podemos observar tienen colores muy llamativos. Eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias por ver nuestro video.